Buenas tardes con todas y todos y todes. Desde Oxfam en Perú queremos darles la bienvenida a esta tarde, a esta conversación, a este segundo momento, este segundo episodio de nuestra serie Cuidar en tiempos de pandemia. Mi nombre es Alejandra Laiza, soy responsable país y quiero darles la bienvenida a nombre de Oxfam y de Actúa-P a nuestras invitadas. El día de hoy tenemos un panel realmente de lujo. Y cuando digo realmente de lujo, no solamente es por su calidad personal, sino por el aporte que para un proceso que estamos empezando con mucho esfuerzo en el Perú puede tener el avance importante que ya algunas colegas en la región han ido avanzando. Hoy, en el episodio número 2 de Cuidar en tiempos de pandemia, tenemos el tema de qué hablamos del Sistema Nacional de Cuidados. El objetivo de esta mesa es profundizar un poco en cómo entendemos los sistemas nacionales de cuidados en la región, cuáles son los progresos que ya han habido y ya han tenido algunos países en términos de los sistemas integrales de cuidados y cuáles son los desafíos institucionales, políticos, sociales para la creación y consolidación del Sistema Nacional de Cuidados. En el Perú, este es un debate muy viejo en el movimiento feminista, pero muy nuevo en el avance de políticas públicas y es en el último año una apuesta de prioridad para algunos actores políticos de importante relevancia, como el Ministerio de la Mujer. El día de hoy tenemos, como comentaba, un panel que nos enorgullece. Estamos muy agradecidas con ustedes de poder compartir esta mesa, escucharlas y aprender y co-construir en esta cocina latinoamericana por los derechos de las mujeres. Tenemos el día de hoy a Valentina Perrota, socióloga, magíster en género, sociedad y políticas y doctora en sociología. Es docente e investigadora del Grupo de Sociología de Género, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República del Uruguay y consultora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL. Es también cocoordinadora del Grupo de Trabajos, Cuidados y Géneros de Claxo. Fue funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social del Uruguay entre el 2009 y 2020 en áreas de generación de conocimiento y sistemas de información de género en el Instituto Nacional de Mujeres y en el Instituto Nacional de las Personas Mayores. Bienvenida, Valentina. Tenemos también con nosotras a Delfina Esquenones Sierra, que es responsable del área de políticas del equipo latinoamericano de justicia y género, ELA, de Argentina. Es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, la UBA, magíster en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, con sede en México, y diplomada en Género y Movimientos Feministas por la UBA. Se especializa en la investigación y análisis de políticas públicas, especialmente las vinculadas con los trabajos de cuidado e inserción laboral de las mujeres. Se ha desempeñado en el ámbito de la investigación sobre opinión pública y como consultora independiente para organizaciones de la sociedad civil y públicas. Bienvenida, Delfina. Está también con nosotras Marta Clara Ferreira Beltrán, quien es directora general de la Política Nacional de Igualdad y Derechos de las Mujeres del Instituto Nacional de las Mujeres de México. Ella es licenciada en Historia y maestra en Estudios Políticos por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Del 2012 al 2016 fue directora de la revista Debate Feminista e integrante de su comité editorial hasta el 2018. Del 2016 al 2017 fue secretaria de Igualdad del Programa Universitario de Estudios de Género, ahora Centro de Investigaciones y Estudios de Género, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido directora de Promoción y de la Cultura y No Discriminación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación del Gobierno de México. Actualmente cursa el doctorado en Sociología en la UNAM y es profesora de la asignatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de dicha universidad. Bienvenida, Marta Clara. Y está también, y se va a unir un poco más tarde a este panel, Diana Miloslavich Tupac, actual ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del MINP del Perú, escritora, feminista, activista, defensora de los derechos políticos de las mujeres. Diana estudió literatura en San Marcos, ha completado estudios de maestría en literatura peruana y latinoamericana y de doctorado en ciencias sociales en la misma universidad. Sobre mujeres y políticas, mujeres y gobiernos locales en 1981 al 98, distintos temas adicionales en género y gasto público, otras publicaciones como La mitad del cielo, la mitad de la tierra en el poder, feminismo y sufragio, el acoso político en el Perú, género, paridad y gestión de riesgo de desastres, entre otras.
Ha sido asesora de la Red Nacional de Autoridades de Mujeres, la RENAMA, y de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú, la FEMUCARINAP. Y Diana es una importante miembro del Centro de la Mujer Peruana, Flora Tristán. Queremos darles la bienvenida, agradecerles este tiempo con nosotros y agradecerles el aporte a este debate urgente en el Perú, y que tienen las experiencias y en las trayectorias que ustedes ya han avanzado en algunos países hermanos y queridos en esta discusión y en la implementación de sistemas nacionales del cuidado. En el Perú, en el último año, podríamos decir desde la campaña electoral, el debate sobre Sistema Nacional de Cuidado se ha ubicado en un espectro importante de la agenda pública, principalmente vinculado a la dramática crisis que la pandemia ha supuesto en términos de los sistemas como crisis de cuidados y el agravamiento de la desigualdad y la situación y la vulnerabilidad de las mujeres. Frente a estas inequidades, desde Oxfam creemos que apuntalar un sistema nacional de cuidados es esencial, pero este camino no se hace solo, y hay quienes ya tienen algunos pasos recorridos. Un par de preguntas generales para ustedes, para empezar esta conversación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un sistema nacional de cuidados? Es un nombre poderoso, grande, lleno de contenido, pero que esconde y que contiene muchísimas cosas. Nos gustaría que nos ayuden a entender qué estructura un sistema nacional de cuidados, de qué hablamos cuando nos lo planteamos. Y en segundo lugar, además de lo que puede ser el diseño y la concepción más racional, teorética, de un sistema nacional de cuidados, ¿qué significa hacer un sistema nacional de cuidados en la práctica? ¿Cuáles son los principales desafíos políticos e institucionales que ustedes en la experiencia del Uruguay, de México, están viviendo y han visto más directamente en la puesta en práctica de estos sistemas, ¿no? Tanto en su ideación, en la creación, como en la consolidación de los sistemas nacionales del cuidado. Cada una de ustedes va a tener 15 minutos para su presentación. Yo les voy a alertar 5 minutos antes cuando estemos por terminar el tiempo, y luego vamos a tener una rueda de preguntas. Les agradecemos a las personas que se han conectado, se están conectando. Por favor, compartan este enlace, ayúdennos a llegar a más gente, a poner sus preguntas por el chat, porque se las haremos llegar a las expositoras. Sin más, le doy la palabra a Valentina Perrota, docente e investigadora del Grupo de Sociología de Género, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República del Uruguay. Gracias, Valentina, por acompañarnos. Bienvenida. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Oxfam, por la invitación. Es un placer, es un gusto compartir este panel con estas colegas y aportar al proceso de Perú. Yo tengo una presentación, así que si me permiten compartir pantalla, porque si no me ordeno puedo hablar mucho rato, así que voy a intentar ahí compartir. ¿Ahí están viendo? Sí. Y me voy a poner mi cronómetro para no pasarme. Me encanta la pregunta. Creo que es importantísima realizarla, es muy pertinente porque están habiendo distintos procesos en la región sobre sistemas de cuidados, y es muy importante ponernos de acuerdo y no utilizar, digamos, un concepto fetiche que luego en realidad, significa distintas cosas o se va vaciando de su contenido más crítico. En primer lugar, hablamos de una propuesta feminista, y esto a mí me gustaría ser bien enfática con esto, y Alejandra lo traía para el caso del Perú como una demanda feminista, y en América Latina también lo es, digamos. Esto de que es una propuesta feminista puede parecernos obvio a quienes estamos aquí, pero no tan obvio cuando esto pasa a la esfera pública, a la agenda de los partidos políticos y de los gobiernos. Sostener que un sistema de cuidados es una propuesta feminista porque nace de este reconocimiento de que los cuidados son un nudo estructural de las desigualdades de género, que imponen barreras a la participación de las mujeres en el mundo público, y yo diría en el ejercicio de sus derechos, y además de que, además de imponer desigualdades de género, en realidad se ha demostrado de que hay diferencias, desigualdades sociales en el ejercicio del derecho al cuidado según la clase social. Entonces, este logro de los movimientos feministas y de la academia feminista en incorporar esta propuesta de reorganizar los cuidados a través de un sistema, no debe perderse de vista
en todo el proceso de la política. Es una propuesta transformadora de las relaciones de género y de la posición de las mujeres en la sociedad, que se propone redistribuir responsabilidades morales, como diría Joan Tronto, de cómo las sociedades asignan responsabilidades diferenciadas a varones y mujeres de cuidado, y por lo tanto redistribuir el trabajo de cuidados entre mujeres y varones, es decir, desfeminizar los cuidados. Quiero que esto se mantenga como un énfasis de toda mi presentación, porque vuelvo a repetir, tú preguntabas sobre los avances, yo creo que Uruguay ha dado importantes avances en términos normativos de legislación, pero ha costado sostener esta preocupación por la feminización de los cuidados y por el impacto del sistema de cuidados en la autonomía económica de las mujeres. Otra de los objetivos de un sistema de cuidados es la desfamiliarización, es decir, que las familias puedan delegar cuidado a los servicios estatales. No quiere decir que las familias vayan a dejar de cuidar, pero sí que el Estado asuma responsabilidades de cuidado con mayor protagonismo. Y esto implica, como desafío de diseño, generar indicadores, un sistema de indicadores consensuado con la sociedad civil y con la academia, que vaya midiendo en qué medida estos objetivos de la desfeminización y de la desfamiliarización se vayan cumpliendo. Me parece muy importante y me alegra que esta propuesta y que en esta charla nos acompañe Diana, porque en realidad, desde mi punto de vista, un sistema de cuidados debe estar liderado por los organismos rectores en género, y no es lo que sucedió en Uruguay. Uruguay siempre se presenta como un buen ejemplo, y yo soy muy crítica del proceso uruguayo, y creo que el proceso uruguayo se instaló como dentro del marco del Ministerio de Desarrollo Social, y yo creo que en eso perdieron las mujeres y perdieron los objetivos que tenían que ver con la autonomía económica de las mujeres. Entonces me parece muy bien que haya procesos de creación de un sistema de cuidados que los lideren los organismos, los ministerios de igualdad, como está sucediendo, por ejemplo, en Argentina. Un sistema de cuidados debe implementar 5 tipos de políticas. Las 3 más conocidas son, por supuesto, los servicios de cuidados, que muchas veces implica redefinirlos, adaptarlos, ajustarlos a que sean servicios que cumplan con estos objetivos que yo mencionaba, es decir, que no sean servicios de 4 horas, que no le resuelven la vida a nadie, a ninguna familia, a ninguna persona que quiera trabajar. Entonces quizás no es crear nuevos servicios, en algunos casos sí, pero en la mayoría de los casos quizás es adaptarlos, extenderlos en su cobertura horaria. También crear nuevos servicios para las personas mayores, donde el Estado en América Latina es absolutamente ausente. Para las personas con discapacidad lo mismo, crear servicios innovadores, servicios de cuidados domiciliarios, etc. Esta es una pata, quizá la más conocida. Quizás muchas veces se confunde un sistema de cuidados con servicios de cuidado. Esa es una parte, ¿sí? Pero también los sistemas de cuidados deben pensar cómo articular los servicios con las políticas de tiempo para cuidar, es decir, las licencias para el cuidado, vinculadas al evento del nacimiento, pero no solo, vinculadas a la adopción, vinculadas a las enfermedades crónicas que generan dependencia, vinculadas al cuidado de las personas mayores, con alguna dependencia, o personas con discapacidad, la flexibilidad horaria, entre otras. Y cómo estos se complementan, digamos. Una licencia parental o de maternidad que termina a los 3 meses de vida del niño, y un sistema de servicios que le permite a ese niño recién ingresar a un cupo público a los 2 años, no nos habla de un sistema coordinado, nos habla de políticas que en realidad están muy descoordinadas, porque esas familias a los 3 meses, a los 6 meses que termina una licencia de maternidad o parental, en el caso de Uruguay, quedan nuevamente a cargo del cuidado familiar. Por lo tanto, complementariedad de estos servicios y estas políticas. Políticas de dinero, para transferir dinero, cuando en los territorios no hay servicios públicos, entonces el Estado puede transferir dinero para cuidar, para que esas familias puedan pagar servicios en el mercado, son bienvenidas también, y también deben coordinarse. Pero estos 3 tipos, que son los clásicos de políticas, no deben olvidar que todo sistema de cuidados debe también promover condiciones dignas de empleo para quienes cuidan. Y esto significa promover el fortalecimiento del sector del cuidados, como sector de actividad que necesita ser organizado, tener un sindicato, poder pelear en las negociaciones colectivas,
mejorar sus condiciones salariales, mejorar su formación, ¿sí? Y generar servicios donde no reproduzcamos el trabajo en condiciones precarias para las mujeres. Mucho cuidado, porque he visto en América Latina, en estas nuevas iniciativas, una romantización de los servicios de cuidado comunitarios. Los servicios de cuidado comunitarios cumplen una función esencial, pero no son la panacea, son en general, por supuesto, liderados por mujeres que no trabajan de manera formal. Entonces, bueno, si el Estado los va a promover, debería tener como principal objetivo que esas mujeres trabajen en condiciones de formalidad y de buena remuneración. Por otro lado, también, bueno, esto incluye también la formación, por supuesto, para redignificar, para revalorizar esa tarea. Y también políticas de transformación cultural. Un sistema de cuidados debe avanzar a nivel de la educación, ¿sí? Y a nivel de la cultura, para poder transformar los roles de género estereotipados y estas asignaciones de responsabilidad diferenciadas del cuidado entre varones y mujeres. No basta con generar campañas públicas que digan los varones tienen que cuidar. Implica generar, digamos, políticas que habiliten el cuidado por parte de los varones. Esto también tiene que ver con las políticas de tiempo. Las licencias por paternidad en América Latina son una vergüenza, ¿sí? O no existen, o son de 2 días, o son de 2 semanas, ¿sí? Por lo tanto, el Estado, ¿cuál es el mensaje que le da a los padres y a la sociedad toda? Que los padres, cuando nace un bebé, no son agentes responsables, ni están habilitados, ni tienen un rol a cumplir. Entonces, políticas de transformación cultural implican, sí, políticas culturales, educativas, pero también otras políticas que habiliten a los varones a cuidar como otros posibles cuidadores igualmente legitimados. Un sistema de cuidados debe incluir a la academia, a la sociedad civil y al movimiento feminista en su institucionalidad. Esto sí lo ha hecho bien Uruguay, es decir, generar un órgano consultivo dentro de la institucionalidad que funcione como consulta permanente, pero también como monitoreo de que todos estos objetivos se van cumpliendo. Y allí, como bien señalaba Alejandra, hay mucho aprendizaje de la sociedad civil, del movimiento feminista, de quienes trajeron esta demanda, ¿sí? Y de los territorios, de quienes están en el territorio, de quienes conocen las debilidades, los vacíos, etc. Contar con un presupuesto propio, con un presupuesto además en cada sectorialidad, porque este es un desafío importante. El hecho de que un sistema de cuidados no depende de un organismo. Nunca va a poder implementarse si solo depende del presupuesto de un organismo. Debe depender de que cada organismo involucrado en el sistema aporte presupuesto para esto. El sistema educativo, el sistema de salud, el organismo encargado de la seguridad social, y aquella institucionalidad que se conforme dedicada a tener, bueno, algunas tareas más ejecutivas vinculadas al sistema de cuidados. Un presupuesto que se acuerda en el Parlamento, pero que tiene que ser un compromiso de voluntad política a largo plazo, ¿sí? Uruguay ha ido con vaivenes en este sentido. Todos levantaron la mano en el Parlamento, pero luego, año a año, las rendiciones de cuentas se fue recortando, porque al final no era tan importante, y era más importante redistribuir presupuesto para otras áreas. Un sistema de cuidados debe comprometerse a la universalidad en los servicios, porque es la forma de garantizar el cuidado como un derecho de ciudadanía. No quiere decir que de un día para el otro todos los servicios sean universales, eso es imposible, pero sí establecer un cronograma conocido por la ciudadanía de cómo los distintos grupos, territorios, poblaciones se van a ir incorporando a poder acceder a los servicios públicos gratuitos y de calidad que brinde el sistema, ¿sí? Más allá de que haya etapas primarias de focalización, bueno, la focalización no puede ser eterna, porque si no, el derecho al cuidado va a depender siempre de si yo soy más pobre, de si vivo en tal localidad, de si tengo la dependencia más severa de todas, y entonces eso no es un derecho de ciudadanía, ¿sí? Es un derecho que está mediado por otras condiciones. Ya termino. Un sistema de cuidados debe conocer en profundidad las demandas de cuidado de manera geolocalizadas. Hoy es muy fácil de hacer eso, y hay ciudades que lo están haciendo y lo están haciendo muy bien. ¿Cuáles son las demandas dónde está la población dependiente? ¿Dónde están los servicios? ¿Cuál es la cultura del cuidado? Esto se ha estudiado en Uruguay. ¿Qué entiende la población que es lo correcto? ¿Quién debe cuidar?
no para reforzar esas representaciones que van a ser en general familistas y feminizadas, pero sí para entender que muchas veces quizás un servicio puede chocar con una cultura y podemos crear el mejor servicio para bebés de 3 meses, pero que esa localidad no lo va a usar. Entonces poder dialogar, convencer, trabajar sobre una sociedad que tiene sus propias ideas sobre el cuidado. Y también intentar convencer a la ciudadanía de la importancia del sistema de cuidados, porque si esto solo nos preocupa a las feministas y algunos actores de gobierno que logramos convencer, no se traduce en una demanda ciudadana. Yo creo que el desafío principal es convertir esta demanda feminista en una demanda ciudadana. No es lo que sucedió en Uruguay cambió el gobierno, vino un gobierno neoliberal, y este gobierno neoliberal decide que este sistema es para países ricos y que está precioso, pero que no lo va a continuar. Y la ciudadanía está dormida, digamos. Solo protestamos las feministas. Entonces no hubo una apropiación de este sistema. Por último, nunca olvidarse que un sistema de cuidados feminista debe rendir cuentas sobre el impacto de sus acciones en la autonomía económica de las mujeres. A mí no me interesa, como hizo Uruguay durante 5 años, que solo me diga cuántos servicios de cuidado para niños se crearon, cuántos niños más accedieron a un servicio que es de 4 horas, cuántos centros de día para personas mayores se crearon, si no me vas a decir de qué forma impactó eso en que las mujeres pudieran liberar tiempo para formarse, para ingresar al mercado, para tener la participación en la vida pública que debe tener en cualquier democracia. Entonces está bien rendir cuentas sobre las coberturas, sobre la calidad del cuidado, sobre cuántas personas se formaron, pero vuelvo a repetir, desde el vamos hay que acordar sobre un sistema de indicadores en los que debe estar incluida, de qué manera, obviamente el impacto no se puede medir en un año ni todos los años, pero sí, bueno, al final de un periodo yo como gobierno tengo que poder decir, este sistema impactó en que estas mujeres lograron entrar al mercado laboral porque estos servicios le permitieron liberar su tiempo. Bueno, muchísimas gracias y quedo atenta a las colegas. Gracias, Valentina. Me quedo con esta potente frase de convertir esta, que es una demanda feminista, en una demanda ciudadana. Yo creo que en esa apropiación para sociedades de bienestar y dispuestas a cuidar la vida de otra manera, tenemos que caminar juntas. Le pasamos la palabra a Delfina Esquenone Sienra, es responsable del área de políticas del equipo latinoamericano de justicia y género, ELA, de Argentina. Bienvenida, Delfina. 15 minutos. Bárbaro, bueno, muchísimas gracias. Quisiera primero agradecer la invitación también a Oxfam Perú, a este panel en nombre de ELA. Estoy muy contenta de estar hoy con ustedes, compartiendo con tan importantes colegas y que tienen tanta trayectoria en este tema. Lamentablemente Natalia Gherardi, que era quien iba a participar, tuvo un imprevisto, así que voy a estar yo en representación de ELA, que es una organización de la sociedad civil argentina feminista. Y también para no dispersarme mucho y ser respetuosa del tiempo, aquí tengo unas notas que van a guiar mi exposición, y después quedo atenta al intercambio que tengamos al final. Y un poco retomando algunas de las cuestiones que planteó muy bien Valentina, pensar el Sistema Nacional Integral de Cuidados, en el caso de Argentina, justamente tiene que ver con preocupaciones del feminismo, ¿no? Que una de las preocupaciones centrales es pensar, bueno, cómo generamos condiciones para promover el ejercicio de la autonomía de las mujeres, su independencia económica y su derecho a vivir vidas libres de violencias en contextos de profunda desigualdad, cómo promover sociedades igualitarias cuando las familias se encuentran con herramientas tan desiguales para resolver cuestiones básicas de la cotidianidad a lo largo del ciclo de vida. Digo, son algunas de las preguntas que busca quizás responder, ¿no? o atender la creación de un sistema, porque lo cierto es que servicios tenemos, digamos, ¿no? El sistema, en el caso de Argentina, que todavía no está creado, no va a partir de cero, es decir, va a partir de los servicios y de las políticas ya existentes. La cuestión es, bueno, ¿cómo vamos a articular lo que existe? ¿Cómo vamos a cubrir los déficits que existen? ¿Cómo vamos a mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajan en el cuidado, como bien decía recién Valentina? Y bueno, digo, Uruguay efectivamente es un
un caso para nosotras para estar todo el tiempo mirando, a pesar de las diferencias que tenemos como país, digamos, y con las dificultades y los desafíos propios que tiene Argentina, como un país federal, que ahora lo voy a mencionar. Pero bueno, puedo decir que acá en Argentina, en la actualidad, el cuidado que pueden recibir las personas, decimos que es casi una cuestión de azar, porque la familia en la que nace una persona, el tipo de trabajo que tienen las personas y los derechos que acceden a partir de su inserción laboral, el lugar de residencia, el nivel socioeconómico, la oferta de servicios que hay en la localidad y el tipo de característica de ese servicio, es decir, si son públicos, privados, comunitarios, el tipo de horario que tiene, como recién decía también Valentina, ¿no? la jornada que ofrecen, entre tantas otras cuestiones, condicionan el cuidado que reciben y pueden brindar las personas. Y en este sentido, el derecho al cuidado no está garantizado de manera igualitaria en nuestro país, ¿no? Ese es un primer punto. Entonces, bueno, justamente la falta de un marco normativo adecuado, de ciertas políticas públicas efectivas, en estos momentos perjudica a quienes más tiempo dedican, en términos de tiempo y esfuerzo, a las tareas de cuidado, que somos las mujeres, y justamente un poco el planteo, creo que acá la demanda feminista, es decir, que es inaceptable que quienes dedican el mayor tiempo a cuidar, que es un bien público, justamente reciban una penalización en términos de menor autonomía, peor calidad de vida y mayores desigualdades sociales y económicas, como sucede actualmente. Por eso me parece súper importante también, como terminó Valentina la exposición, de que en esos puntos es donde tenemos que poder dar cuenta de los avances, es decir, esos son los puntos que queremos mejorar, más allá del acceso a servicios, que es un medio para lograr los objetivos que tenemos, ¿no? A largo plazo. Y bueno, digamos, para hacer un poco quizás de memoria, en América Latina, desde hace aproximadamente 15 años, y en el caso de Argentina, una de las pioneras en tratar el tema del derecho al cuidado fue Laura Pautasi, y también con distintos posicionamientos de la CEPAL, se empezó a conceptualizar el derecho al cuidado como un derecho que conlleva para los estados, ¿no? Obligaciones positivas, en términos también, como recién decía Valentina, de generar servicios, mejorar la infraestructura, de establecer políticas, y también, por supuesto, obligaciones negativas en el sentido de no obstruir el derecho a cuidar, a recibir cuidados y a autocuidarse, ¿no? o brindarse autocuidado. Y se comenzó a trabajar con distintos ritmos y con distintos alcances en el diseño e implementación de sistemas nacionales de cuidados o integrales de cuidado, que pudieran articular justamente las diversas prestaciones, servicios, distribución de tiempo y de dinero que son indispensables para el cuidado. Y en Argentina esta conversación no es nueva, pero sí ha tenido un impulso muy importante en el último tiempo, como también mencionaba Alejandra al principio. Creo que en muchos de nuestros países en los últimos años el cuidado ha entrado de manera más fuerte a la agenda pública, porque hace mucho tiempo el movimiento feminista y mujeres y la academia vienen impulsando, pero ahora creo que hay una masa crítica mucho más sólida y más masiva que está impulsando esta demanda, y también me llevo mucho la idea de cómo transformar esta demanda en una demanda ciudadana. Eso creo que todavía, hay más sectores reclamando esto, pero yo tampoco sé efectivamente si es una demanda que está asentada, y me lo anoté, porque me parece fundamental para el proceso que se viene. Y bueno, desde ELA trabajamos este tema hace más o menos una década, justamente cuando no era tan común hablar de cuidados en Argentina. Y hemos analizado, desde hace creo que 20 años aproximadamente, hay decenas de proyectos que se presentan en el Congreso Nacional que no tienen, o no llegan a tener estado parlamentario, o no se llegan a debatir, pero que están presentados por las distintas fuerzas políticas. Es decir, hay un consenso político en que ahí es necesario avanzar, pero hay distintos factores que obstaculizan ese avance. Podemos pensar términos de presupuesto, términos de quién asume el costo, ¿no? En muchos casos se propone que sea el Estado, en otros casos se propone que sean los empleadores, en el caso de las licencias, pienso. Pero bueno, por distintos factores no hemos podido avanzar en esas discusiones. Y justamente este año el presidente de la Nación anunció que iba a enviar 2 proyectos de ley. Uno es el de reforma de licencias de cuidado, y otro es el de la creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados,
esperamos que esos proyectos se presenten y que podamos tener un debate abierto, participativo, plural, multisectorial, como el tema lo amerita. Pero bueno, estamos en un contexto también difícil en términos de crisis económica, de crisis social, no solo por la pandemia, sino también Argentina viene de ya muchos años de crisis, y estamos, como sabrán, en un contexto de negociación con el FMI, de pago de deuda. Entonces, bueno, hay que ver esto que también decía Valentina, ¿no? El presupuesto, es decir, qué tanto se toma como prioritario la inversión de presupuesto en algo que para nosotras es prioritario para el bienestar de la población en su conjunto, pero hay que ver qué tanto se toma como prioritario por el conjunto de la dirigencia política, como para poder avanzar en un contexto de crisis, ¿no? En algo que para muchas personas todavía sigue siendo secundario, ¿no? No es un tema de los importantes. Entonces, bueno, con el nuevo gobierno, digamos, se creó por primera vez el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que justamente es quien ha impulsado la creación de una comisión redactora de un anteproyecto de ley. Ahí es donde ha participado nuestra directora ejecutiva, Natalia Gherardi, en la elaboración de ese proyecto, de ese anteproyecto. Todavía no sabemos qué de eso que se conformó con ese conjunto de especialistas va después a traducirse en el proyecto que presente el Poder Ejecutivo finalmente, pero digo, bueno, ahí ha habido digamos una consulta o un trabajo conjunto entre el Estado con especialistas que son de sociedad civil y academia sobre todo, así que estamos un poco a la expectativa de ver qué pasa con ese proyecto. Y como decía antes, el sistema que se debatirá, digamos, no se va a pensar o no se va a crear en el vacío, sino que el desafío es ver de qué manera articulamos y mejoramos lo que existe, pero no es empezar de cero, como a veces se piensa, ¿no? Que se va a crear el sistema y parece que vamos a crear la pólvora, y en realidad hay un montón de políticas en funcionamiento. El problema es ver, bueno, cuáles son los déficits y dónde están los vacíos, que hay muchos. Y después, para pensar algunos de los desafíos que tenemos, por ejemplo, en Argentina, quizás después también en el caso de México, quizás Marta lo comente, pero digamos, al ser un país federal, las políticas aquí de educación, de salud, de bienestar social, son implementadas por las provincias. Entonces, el desafío de generar un sistema nacional que tenga un alcance federal es poder ordenar y articular todas esas políticas y servicios, atendiendo, por un lado, las particularidades que tienen las provincias, al mismo tiempo de poder generar un piso mínimo de derechos que pueda ser aplicable a todas las provincias y que justamente se garantice un acceso universal a ciertos derechos, ¿no? Independientemente del lugar de residencia, de la inserción laboral o de la conformación familiar, que es lo que hoy en día, digamos, sucede, que son factores que determinan el nivel de acceso que uno tiene al derecho a cuidar y a ser cuidado. Y para mencionar quizás algunos de esos déficits que tenemos tan importantes, justo recién mencionaba la primera infancia, que ¿no? de 0 a 3 años es donde menos cobertura y acceso a servicios tenemos, que también tiene que ver, ¿no? Desde una falta de servicios y cobertura y horarios, pero también hay una cuestión cultural, como bien decía Valentina, que no necesariamente siempre que hay una oferta, hay una demanda, es decir, hay una cuestión de resistencia, ¿no? También cuál es el mejor cuidado para niñas y niños, por ejemplo, de 1 año, ¿no? Ahí no es que está saldado que lo mejor sean servicios públicos, como digamos, nos puede parecer a nosotras deseable, y eso es algo que hay que trabajar de manera, ¿no? Con la cultura básicamente en la que estamos y con las ideas preexistentes, como bien decía Valentina, pero digo, en el caso de Argentina solamente el 55% de las escuelas de nivel inicial cuentan con salas de 3 años, apenas el 16% cuenta con salas destinadas a niñas y niños entre 45 días y 2 años, digo, solo el 16% cuenta con salas para 45 días y 2 años, para que veamos la baja cobertura que tenemos. Y esto se ve agravado, digo, el acceso es muy desigual en términos socioeconómicos y también según el lugar de residencia, es decir, la cobertura que hay a nivel territorial es muy dispar. Entonces ahí también tenemos un gran problema.
Pero no solamente, digo, es la cuestión de la cobertura, sino esto que decíamos de los horarios, ¿sí? Tenemos una limitada oferta educativa en jornada extendida, es decir, de 6 horas o de 8 horas, que sería la completa. Por ejemplo, solo el 22% de las escuelas de nivel primario ofrece jornada extendida o completa, solo el 22%. Y solamente el 14% de las y los niños que asisten a la escuela primaria lo hacen en jornada extendida o completa. Como para pensar, ¿no? Justamente, qué posibilidades hay de inserción laboral y de autonomía económica cuando los servicios de cuidado no tienen ningún tipo de relación con las jornadas laborales que se necesitan para poder asegurar ingresos suficientes para la supervivencia y la manutención de las familias. Cuando sabemos además que cada vez hay más familias digamos, con dos proveedores, ¿no? Que ya no es solamente una familia de un proveedor como hace 40, 50 años. Con lo cual ahí también hay como un desfasaje entre la oferta y las realidades del nuevo siglo. Y después no solamente digo, para salirnos un poco de la niñez, que es donde más a veces se hace foco, pero solamente decir algunos datos y no me detengo mucho más en esto, pero para pensar en las poblaciones que son quizás quienes reciben cuidados de manera más intensiva, pero que sabemos que no deben ser las únicas, es decir, todas las personas debemos poder acceder y recibir a prestaciones de cuidado cuando lo necesitamos, pero es cierto que hay poblaciones que necesitan cuidados de manera más intensiva, que son la niñez, las personas mayores, las personas con discapacidad, suelen ser beneficiarias o poblaciones objetivas, pero no deberían ser las únicas beneficiarias. Y en el caso de las personas mayores en Argentina, que representan más o menos el 14% de la población, las personas mayores de 60 años, de acuerdo a una de las últimas encuestas que se hizo, que igual ya tiene sus años, del 2012, el 10% de esa población de más de 65 años tiene algún grado de dependencia, y lo que sabemos es que el 77% de las necesidades de cuidado de esa población la absorben las familias, y en general suelen ser las hijas mujeres las que absorben esa carga. Con lo cual ahí también tenemos esta cuestión de la excesiva familiarización. Perfecto, ya estamos. Y por último, en el caso de las personas con discapacidad, digo, también tenemos un gran déficit en lo que tiene que ver con políticas, sobre todo en la población con discapacidad. Tenemos políticas, como decía Valentina, muy focalizadas en o personas que están excesivamente en términos de vulnerabilidad socioeconómica, es decir, no hay prestaciones de cuidado universales para la población con discapacidad, y menos aún sistemas de apoyo que les permitan brindar cuidados, es decir, salir un poco del rol de receptores de cuidado, que es donde más hacemos foco, y permitir también el derecho que tienen a cuidar, porque de hecho lo hacen, solamente que con muchas dificultades, porque no hay sistemas de apoyo suficientes. Así que creo que dejo aquí, hay un montón de otras cuestiones que podemos luego hablar en términos de deficiencias de tiempos de cuidado que tenemos, legislaciones ya muy retrógradas, muy antiguas, que no reflejan para nada las necesidades de cuidado actuales y que no promueven la corresponsabilidad de los cuidados entre los géneros. Y creo que ya dejo aquí para no pasarme más de tiempo. Así que muchas gracias y la seguimos. Gracias, Delfina. Gracias, y creo que nos dejas con un panorama ya no solamente del qué, sino del reto de los cómo, ¿no? Cómo impulsar un sistema que no viene de la nada, sino que se inserta en una realidad que tiene actores diversos, ¿no es cierto? Que tiene realidades territoriales y estructuras de gobiernos diversos, y que tiene actores privados y públicos. Y ahí viene un poco la pregunta de cómo hacemos una gran orquesta de acuerdos para poder sonar en sintonía, ¿no? Y de nuevo, creo que tu frase inicial, Valentina, de hacer de esto una demanda ciudadana, nos retumba como una condición esencial, ¿no? Le damos la bienvenida a Diana Miloslavich, que es nuestra actual ministra de la Mujer, ya se incorporó al panel. Este es el momento ahora de la presentación de Marta Clara Ferreira Beltrán. Ella es directora general de la Política Nacional de Igualdad y Derechos de las Mujeres del Instituto Nacional de las Mujeres de México. Marta Clara, encantada de tenerte con nosotros y bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. También creo que parte de asumir el tema de los cuidados como un derecho de ciudadanía también depende y pende
literalmente, de estos espacios, ¿no? De debate, de la capacidad y la posibilidad nuestra de abrir espacios de debate pequeños, medianos, grandes. Yo creo que todos son útiles para poner en el centro, y también a nivel internacional, poner en el centro el tema de los cuidados y entender de qué estamos hablando cuando hablamos de políticas de cuidado, ¿no? Más allá de la parte ya teórica, de la parte conceptual, de los ideales, de las utopías, sino también qué significa que un grupo de feministas en el gobierno esté tratando y haciendo lo imposible por instalar, ¿no? La idea, la concepción, la voluntad política y moverla hacia un sistema de cuidados. Entonces voy a dividir la presentación en dos partes. Voy a hacer una pequeña presentación de 3 diapositivas y luego voy a tratar en los 7 minutos que me quedan de contestar un poco para tener diálogo con las compañeras que han también tomado esas preguntas que habías hecho en un principio, Alejandra. Entonces, bueno, nosotras consideramos que un sistema de cuidados es un potenciador, es un motor. Para nosotros es un motor de 3 elementos importantes. Uno es el motor en términos de liberación del tiempo y exactamente de abatir la desigualdad y la división sexual del trabajo, o sea, que tiene que ver con los cuidados. Otro motor que tiene que ver con la autonomía económica, que le hacía mucho hincapié Valentina en su presentación, no solamente la autonomía económica, sino también una pregunta que nosotras nos hacemos es, ¿qué autonomía para las mujeres? ¿No? O sea, ¿qué tipo de autonomía? ¿No? Entonces, porque autonomía puede ser pues, la autonomía informal, que es la que tienen más o menos las mujeres hoy en día, por lo menos en México, ocupan prácticamente el 70% del trabajo informal. Entonces, nosotros lo que estamos tratando es dar respuesta justamente a la calidad de la autonomía también. Y luego para nosotros, pero esto a nosotras, este es un tema específico que yo creo que de México, que tiene que ver con la construcción de la paz, ¿no? Y la paz no solamente como algo, un anhelo, un objetivo a alcanzar así universal, sino la paz cotidiana de las mujeres, ¿no? La vida sin violencia, una vida libre de violencia. O sea, esos 3 motores son lo que para nosotros son motores del sistema de cuidados, es un motor de bienestar, es un motor de paz, es un motor de autonomía. Y eso es algo que nosotras impulsamos como fuerza, como fuerza transmisora, ¿no? de este sistema de cuidados. Entonces, para nosotros el sistema de cuidados, como para todas ustedes también, es un sistema de articulación de políticas, de servicios, de dineros, de programas, o sea, de todo lo que hay. Como dijo Delfina, no partimos de cero. Puede ser que estemos mal y que estemos fragmentados y que se repitan en algunos casos haya servicios repetidos y que en otros servicios haya servicios ausentes, pero no partimos de nada. Nosotros, aunque parezca pobre, pero es un punto de partida, es el 0.3 del PIB, ¿no? Del Producto Interno Bruto. Entonces puede ser que parezca nada, pero es algo. O sea, ya no es de eso. Con eso partimos, ese es nuestro punto de partida. Tenemos que llegar al 1 punto y tanto, ¿no? Para poder empezar a hablar ya de un sistema de cuidados, pero por el momento eso es lo que tenemos. Y como decían también las colegas, un sistema de cuidados, por supuesto, tiene que ver con primero con diagnósticos, con análisis de brechas, con saber la georreferenciación, saber dónde están los servicios, lo que se llama como mapeo de cuidados, ¿no? Saber dónde están los servicios, saber dónde está la carencia, dónde están las brechas, y saber cuánto cuesta solucionarlos también, ¿no? Y entonces en este momento yo creo que todas estamos, y yo lo veo en el equipo argentino también, porque tenemos mucho vínculo y dialogamos mucho, estamos en la misma, estamos organizando, articulando, creando instrumentos para poder aterrizar la política pública y decir, bueno, esto es lo que cuesta, esto es lo que podemos hacer. Esto es la definición que tengo expuesta aquí, es más o menos el objetivo del sistema, ¿no? Que es garantizar servicios de atención y cuidado para la población infantil, para la población en situación de dependencia, también para las mujeres cuidadoras, por supuesto, bajo los principios de accesibilidad, calidad, suficiencia, universalidad, progresividad y todo esto, y sostenibilidad también financiera, ¿no? Así como promover la autonomía de las personas y reducir, obviamente, las desigualdades de género. La siguiente, creo que es Carlos Andrés que me está moviendo la... Entonces, un sistema de cuidados tiene que convertirse, como ya lo dijo mucho tiempo CEPAL y como lo han hablado también Naciones Unidas, en un cuarto pilar de bienestar, ¿no? En un cuarto pilar, y eso, construir un cuarto pilar ha llevado 70 años. O sea, construir estos 3 pilares que nosotros conocemos, la educación, el bienestar y la salud de nuestros países, ha sido algo que ha llevado
pues, y que no está completo, ¿no? Que no está terminado siquiera y lleva ya 70 años en construcción. Entonces nosotros decimos, bueno, este es un cuarto pilar de bienestar que en realidad no se construye aislado, sino que están trenzados. O sea, están tejidos entre sí, no son pilares estancos, ¿no? Porque nosotras todo el tiempo nos relacionamos con salud, con educación, con bienestar social. Ahorita mismo Delfina estaba diciendo lo de las escuelas de tiempo completo, o sea, convencer y transformar la mirada que las secretarías o los ministerios de educación tienen sobre sí mismos, que ellos creen que educan y nosotros pensamos que cuidan, ese salto, y no es algo que pase solo en México, pasa en todo caso en la región, pasa todo el tiempo. Creen que ellos se sostienen como educadores y nosotros les decimos, también son cuidadores. Y entonces también tienen que formar parte del sistema de cuidados, entonces les ponen los pelos así porque no se ven en ese rol. Sin embargo, bastaron 2 años de pandemia y los niños en casa para que nos diéramos, y las niñas en casa, para que nos diéramos cuenta del impacto en cuidados que tiene el cierre de las escuelas, ¿no? Y más allá, y también lo que decía, por supuesto, Delfina, de las escuelas de tiempo completo, que en México se acaban de quitar, o sea, es como, ¿no? Y en la Ciudad de México se han mantenido, o sea, la Ciudad de México es importante porque tiene pues entre 8 y 20 millones de personas que la habitan, ¿no? O sea, entre la habitan y trabajan y viven en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, esos 20 millones de personas finalmente, si mantenemos aquí las escuelas de tiempo completo, sí impacta positivamente a una cantidad importante de personas. Y están en este momento en debate el tema de las escuelas de tiempo completo, ¿no? Entonces, estos sistemas de cuidados, como decía, es un articulador de servicios de cuidado. También coincido con lo que decía Valentina, ¿no? Obviamente el sistema de cuidados no son servicios, son políticas, son programas, es una concepción, es una idea, es un pilar del bienestar y efectivamente esa es la transformación. Entonces yo en la segunda parte voy a explicar un poquito cómo veo los obstáculos y cómo veo los desafíos, porque lo veo todos los días, o sea, me topo con ello todo el tiempo, ¿no? Con los desafíos, los obstáculos, las dificultades para el tema financiero. Y con respecto a lo que decía Delfina, y yo creo que es muy importante el tema de Argentina, concretamente con el tema de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que el Fondo Monetario a lo que va a ser a reforzar las políticas neoliberales, que son adelgazar y adelgazar el sistema social, el sistema de bienestar, el sistema social. O sea, eso de ahí venimos, ¿no? De ahí venimos. Y entonces un poco, pues las políticas de los últimos años, en todo caso en Argentina y ahora en México, lo que tratan es de contestar esta idea del modelo neoliberal y volver, yo creo que a fuerza de los golpes que nos dio la pandemia, volver hacia un Estado social. Y entonces, en ese sentido, creo que Argentina está pasando un momento de particular tensión en ese sentido. Y aquí, pues es lo que estamos también arrastrando de ese modelo que no solamente en términos materiales y objetivos, sino también subjetivos, instaló la idea de que cada ciudadano se tiene que arreglar como pueda con los pocos recursos que tenga, o como decía Delfina cuando hablaba del azar, ¿no? O de aquí a veces hablan también de los accidentes de nacimiento, ¿no? Es decir, donde te tocó nacer y ahí pues ahí te fastidias. Y sin embargo, ahí está el Estado para compensar y garantizar justamente e igualar eso que no son azares, que no son accidentes, sino que se llama desigualdad estructural y modelos de desigualdad y de determinantes estructurales, sociales que crean y que fomentan y que multiplican y reproducen la desigualdad. Entonces, la siguiente, por favor. Aquí está el modelo nuestro, que es el modelo que nosotros le llamamos modelo de 3 patas, ¿no? Que es un modelo de sistema de cuidados, como yo digo, que surge de las mujeres, es un modelo que no nace del escritorio, sino que nace del territorio. No es un modelo que nosotras como instituto teníamos antes de llegar al Instituto Nacional de las Mujeres, sino que lo construimos a partir de lo que las mujeres de México nos dijeron. Nosotros hicimos consultas no solamente sobre el sistema de cuidado, sino sobre la política, las expectativas de la Política Nacional de Igualdad, y una de ellas, de los resultados de estas consultas donde hablaron y escuchamos a más de 5.000 mujeres, nos dijeron justamente estas 3 cosas. Las mujeres necesitan autonomía, necesitan sistema de cuidados y necesitan paz. Es decir, vida libre de violencia, como decimos en México a partir de la ley,
un sistema de cuidados de las personas dependientes y también de atención y de valoración, de reconocimiento, de reducción y de redistribución de las tareas de cuidado y del hogar. Y, por supuesto, hacia dónde la autonomía económica. Necesitan trabajos que sepan, trabajos formales, trabajos dignos, decentes, como se dice en inglés, ¿no? Que es una traducción extraña para nosotros en el castellano, en español, pero que tiene que ver con la dignidad del trabajo, ¿no? Con el reconocimiento de los derechos laborales, ¿no? Entonces, aquí tenemos, este es nuestro modelo desde el cual partimos, que es un modelo como un retorno social que tiene que ver con la justicia social, con la liberación del tiempo de las mujeres, con el derecho, no solamente de las mujeres, sino nosotros también tratamos de atender con este sistema de cuidados también un problema que de las niñas. O sea, las niñas en México también cuidan y empiezan el adiestramiento cultural de género, que es el dejar sus proyectos y sus programas y sus planes de vida para estar atendiendo a su familia, a sus hermanitos de la misma edad, o mayores de edad, o a sus papás, o a los hombres en general de la familia, y ayudan, ¿no? Como ayudan a su mamá, y de esa manera, pues abandonan la escuela, se reproducen los embarazos, se aumentan los embarazos adolescentes, cuando no los embarazos infantiles por situaciones de violación y de violencia en las propias familias. O sea, aquí hay un problema también, como todos sabemos aquí, porque somos expertas, sabemos el impacto que tiene la división sexual del trabajo, la carga de cuidados en las vidas de las mujeres. No es solamente un problema en la carga del tiempo, también en todo lo que tiene que ver, los impactos que tienen que ver con la división sexual del trabajo y cómo eso va afectando la autonomía, pero también los derechos sexuales y reproductivos, los proyectos de vida. O sea, esto estamos aquí en la columna de la izquierda, ¿no? En esto de la disminución de horas de trabajo no remunerado, la conciencia y la toma de tomar en manos la noción y el reconocimiento del trabajo no remunerado. Nosotras no partimos de una idea hablamos de trabajo no remunerado no porque creamos que hay que pagar las horas de trabajo no remunerado, lo que hay que hacer es de redistribuirlas. Es decir, si el Estado se va a ocupar de una parte, la iniciativa privada de otra, las comunidades y las familias de otra, ¿cómo redistribuimos ese trabajo esa carga de trabajo no remunerado, ¿no? Y los 3 puntos ya saben, ¿no? De la reducción, el reconocimiento, la redistribución, que ahorita tiene ya como 8 R's, pero nosotras nos mantenemos en las 3 porque creo que con estas 3 ya nos sirve por lo menos como punto de partida y de encuentro, ¿no? La reducción de la carga de cuidados, que puede ser en muchas regiones del país, puede ser contar con luz eléctrica, tener el agua potable en cercanía, tener fuentes de energía, tener internet, o sea, todas esas cosas que en la vida cotidiana impactan mucho en la vida de las mujeres, en el tiempo de la vida de las mujeres. Y luego el tema del bienestar, ¿no? Que la calidad de vida en general. Luego tenemos el impacto sobre seguridad y paz, que es algo que nosotras, por eso digo siempre que este modelo es un modelo que surge del territorio. Y aquí las mujeres dicen necesitamos paz. Y nosotras partimos de la hipótesis, sostenida por evidencia también, de que los hombres más igualitarios, los hombres que distribuyen y que forman parte de esta cadena de redistribución de los cuidados, son hombres más igualitarios. Y que esos hombres más igualitarios son hombres menos violentos. Entonces, ¿cómo esto impacta también en las relaciones familiares? La tercera columna, la del medio, que es el tema de la inclusión al empleo y que tiene que ver, y aquí tenemos que hablar de no solamente del bienestar económico, la autonomía económica de las mujeres, sino también cómo eso tiene un retorno económico, cómo eso produce mayor crecimiento en el país, cómo produce beneficios en términos de IVA y de otros impuestos, cómo aumenta la productividad y la competitividad del país. Y eso es algo que nosotros son argumentos que nos sirven para negociar con nuestros iguales, ¿no? Entonces voy a terminar aquí para en este minuto que me queda hacer un repaso de los temas que tocaron las compañeras. Carlos Andrés, si puedes quitar la presentación. Voy a decir que para mí uno de los obstáculos, o sea, para mí el sistema de cuidados tiene que ver con políticas públicas, con servicios, con voluntad política, con diagnósticos, con análisis también de la situación de la dependencia, análisis de la dependencia, con el análisis de las brechas, de los servicios y por supuesto de los
de lo que decía Valentina, o creo que era, no sé si Delfina, de la prolongación, es decir, bueno, ¿cuándo lo vamos a hacer y en qué tiempos vamos a hacer cada cosa y cuándo pensamos que el sistema de cuidados va a estar puesto? Es decir, con esto, lo que nosotros llamamos, ¿no?, la progresividad del sistema, porque efectivamente vamos a pasar un buen par de años tratando de articular y recuperando las cosas que hay y organizando el sistema. Nosotros partimos de un sistema de cuidados, contrariamente a lo que dice Valentina, nosotras no nos hemos puesto liderando el sistema de cuidados, siendo que hemos sido las que hemos estado en la cocina, ¿no?, del sistema de cuidados, sino que estamos, o sea, al lado, juntos al ministerio, lo que sería el Ministerio de Bienestar, igual que en Uruguay. Nosotros hemos buscado cuál de nuestros aliados era el más fuerte, el que tiene más experiencia en distribución de recursos, en análisis y más acceso a la población, y era el Ministerio de Bienestar. Y nosotros nos hemos colocado como una mesa técnica al lado, al mismo nivel, pero nosotras no tenemos, como Instituto de las Mujeres, no tenemos el rango institucional para negociar con otras instituciones. Eso es una debilidad de los propios mecanismos de avance de las mujeres, en todo caso, para nosotras en México. Eso es, si no eres un ministerio, si no eres una secretaría, como en el caso de México, de Argentina, pues nosotros tenemos el rango que tenemos, y dentro del rango que tenemos es lo que podemos hacer, ¿no? Entonces, luego otro tema que me parece que es importante también es pensar que, bueno, la crisis de cuidados obviamente no nace con la pandemia. La crisis de cuidados es una crisis estructural, es una crisis, ustedes les recomiendo el artículo de Nancy Fraser sobre la contradicción entre capital y cuidados, donde ella analiza bien, ¿no?, la crisis de cuidado tiene que ver con esta fase del capitalismo financiero. Y entonces creo que eso, lo que ha hecho la pandemia es poner luz sobre ello, y además, y permitirnos a las feministas levantar la voz y hacer todo el ruido que hemos hecho para poder poner la agenda ahí en el centro, ¿no? Y otra cosa que también creo que tenemos que hablar, yo creo que ya termino, es el tema de hablar nosotras más que de dependencia, de interdependencia, ¿no? Es decir, cómo en un momento nosotras dependemos y cuidamos, otros momentos somos cuidadas y otras personas dependen. Quiere decir, como esta idea de un fenómeno que no es unilateral, no es de un lado para el otro, sino que va y viene y que nos va a tocar en cualquier momento de nuestra vida, en diferentes momentos, en diferentes etapas. No estamos exentos y exentas de la necesidad de cuidados y de dar cuidados, ¿no? Entonces, bueno, me paro aquí porque creo que vamos a seguir platicando, pero bueno, muchas gracias. Gracias, Marta Clara. Y muy importante, muy interesante ver la evolución y el proceso mexicano. Creo que nos resuenan varias cosas, siendo un país parecido al Perú, con naturalezas y historias muy, muy similares, ¿no? Vamos a darle la bienvenida a Diana Miloslavich Tupac, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Bienvenida, Diana, a esta mesa. Estamos encantadas de tenerte ahora, de ministra además, pero como una importante impulsora de esta discusión y de esta iniciativa en el Perú. Bienvenida, Diana. Bueno, también yo más darle las gracias por esta invitación, ¿no? Disculparme, no las he escuchado a todas completo, pero sí gran parte, pero me acompañan aquí la viceministra María Pía Molero y Gabriela Adriancén, ¿no?, que se han estado atentas a todo el conversatorio. Y entonces, bueno, Alejandra, que estaba escogiendo entre aquí varios textos que cuando uno es ministra le ponen, ¿no? Entonces tengo aquí varios y digo, ¿qué cosa puede ser, digamos, como más conveniente, interesante, que pueda aportar al conversatorio, ¿no? O sea, uno, como dice Alejandra, vengo de la sociedad civil, hemos estado con Oxfam, ¿no?, en una iniciativa para conocer, haciendo una encuesta, ¿no?, convenciendo también a Alejandra, ¿no?, de que era la importancia de tener evidencia, ¿no?, que por un lado no es solamente importante pensar en qué queremos con los cuidados, sino que la evidencia era fundamental, ¿no es cierto? Yo siempre he sido una
fan del Ministerio de la Mujer y había una encuesta de percepciones del 2020 que había pasado desapercibida y que a mí me parecía importante porque había sido un esfuerzo del Ministerio de la Mujer en ese momento, y convencí a Alejandra de que había que sumar al esfuerzo ya del Ministerio, desde sociedad civil, una nueva evidencia. También había en el camino un trabajo que el Ministerio estaba desarrollando con UNICEF, pero digamos que nos parecía que todo sumaba. Y porque una de las apuestas que teníamos era la necesidad de contar con una encuesta nacional de uso de tiempo. La nuestra ya tiene 11 años o 10, pero por ahí va, y por más esfuerzos que se han hecho desde el Ministerio, yo, como digo, soy esta es una gestión que tiene 42 días, pero este es un gobierno que tiene 7 meses. Y entonces, cuando uno asume una invitación, siempre la asume con todos los costos que eso representa, y como yo digo, sí, esta es una nueva gestión de 42 días, pero soy parte de un gobierno de 7 meses, y entonces lo que he tratado es de, digamos, de seguir impulsando lo que ya estaba en camino, pero luego hay ahí algunas cosas nuevas, ¿no?, que les quiero también compartir. Efectivamente, el Ministerio, digamos, ha venido diseñando una ruta, ¿no es cierto?, para el Sistema Nacional del Cuidado. Ya había una comisión de alto nivel para la igualdad de género, la CONAI, que se había creado, digamos, el año pasado. Esta se va a reunir, ¿no es cierto?, el 30 de mayo. Había también, está en camino, ¿no es cierto?, porque estaba, digamos, estaba pauteado la de crear un grupo de trabajo al interior del Ministerio de la Mujer. Digamos, esto, digamos, lo vamos a hacer esta semana porque necesitamos también construir digamos, una sola mirada, una sola ruta y ver, digamos, lo que se puede ir avanzando en el marco, digamos, de un cronograma. Entonces, en este grupo de trabajo, además del Ministerio de la Mujer, estamos incorporando, digamos, a CONADES e INAVIF, ¿no? Tenemos el tema presupuestal, digamos, en camino. Se ha pedido digamos, un presupuesto adicional para la ENUT, ¿no? A mí me pareció desde que llegué que era bastante lo que pedía el INEI para una nueva encuesta de ENUT, pero bueno, estos también son negociaciones de presupuesto que no necesariamente sabemos cuáles son los tiempos, los plazos y cuándo el MEF va a definir, darnos el dinero. Sin embargo, quiero también contarles, ¿no es cierto?, que hemos entrado a una negociación con la CAF, ¿no?, a través de la ex ministra Cecilia López, que ha sido también una impulsora del reconocimiento del trabajo no remunerado de las mujeres en Colombia, y en la negociación, digamos, ha entrado Perú, y probablemente tengamos una encuesta nacional de uso de tiempo, si todo marcha como queremos, antes, digamos, de lo que pensábamos, ¿no? Porque la negociación, digamos, ha empezado el día de ayer, y una de las prioridades para nosotros es sacar la encuesta de la ENUT, ¿no? Y bueno, ya les avisaremos que eso era una de las, también de las recomendaciones, ¿no?, de parte de la sociedad civil. Esta es una gestión muy atenta, ¿no es cierto?, a lo que las organizaciones de mujeres de la sociedad civil ha venido demandando. En relación a la ley, digamos, finalmente hay ya una versión, digamos, preliminar, digamos, sobre el proyecto de ley sobre el sistema de cuidados. Esta preliminar
digamos, lo hemos compartido, digamos, puntualmente, lo hemos compartido con Oxfam, ¿no? Lo hemos compartido con el grupo de movilidad, de la Coordinadora de Derechos Humanos, con el grupo de asociaciones de personas con discapacidad. Lo hemos compartido con ellas, esperando, digamos, sus recomendaciones. Digamos, estamos compartiéndolo, digamos, por el momento ha sido de manera puntual para recoger sus observaciones, pensando, digamos, en que los plazos eran pequeños y que teníamos que correr, digamos, para presentar la iniciativa, esta iniciativa de ley que ustedes tienen, Oxfam tiene, ¿no es cierto?, y varias organizaciones lo tienen, y todas las organizaciones interesadas lo pueden solicitar, ¿no es cierto?, sobre la ley. Sobre el sistema, ¿qué es lo que quiero yo decir, no? Si logramos, digamos, el 28, en el discurso de la investidura presidencial, ¿no es cierto?, ya el 2021 se señaló, porque quiero recoger lo que estaba en camino, impulsar un sistema nacional de cuidados de personas dependientes, niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad, dado que 98,000 niños peruanos han perdido a uno de sus cuidadores como víctimas de las pandemias. Esto es en el discurso de investidura del presidente Pedro Castillo. En el mensaje al Congreso del 15 de marzo, lo que se señala es: desarrollaremos el sistema integral de cuidado, esto es lo último, ¿no?, que comenzará con una experiencia territorial. Digamos, esto es lo nuevo que hemos colocado al respecto. Ya en el voto de confianza, el Premier había señalado que es nuestro compromiso aprobar para este año 2022 la ley que crea el Sistema Nacional de Cuidados. Reconocemos que el cuidado es un derecho y que por lo tanto el Estado debe garantizarlo, brindando servicios suficientes y de calidad en colaboración con la sociedad y entidades privadas. Esto es, digamos, lo que dijo el Premier. Y entonces lo nuevo, digamos, que está en el mensaje del 15, es, digamos, que hay una decisión, ¿no es cierto?, de comenzar con una experiencia territorial de cuidado. En ese sentido, digamos, a mí me parece que podemos, digamos, seguir desde la economía feminista, de la teoría de cuidados, desde todo este avance importante que se ha hecho desde el feminismo y los cuidados, seguir reflexionando, pero soy una, digamos, fan, ¿no es cierto?, de la experiencia, y lo vuelvo a decir, de la experiencia de la Municipalidad de Bogotá, ¿no?, y de la cual la he seguido desde un comienzo. Hemos tenido reuniones con el equipo técnico de Bogotá. Igual, digamos, conozco la experiencia en México, hemos tenido la oportunidad también de invitarlas a espacios más de sociedad civil, y la experiencia de Uruguay, pero creo que necesitamos, bueno, lo hemos conversado en varias oportunidades con Alejandra, de que sin experiencias referenciales es difícil convencer al conjunto del país, de nuestro territorio, de lo que queremos plantear. Entonces, en paralelo, iremos desarrollando varias estrategias, pero una principal para mí es la experiencia territorial. Y entonces, las herramientas, digamos, nosotros tenemos el apoyo de diversas, tenemos el apoyo de Mesagen, de la Fundación Eber, tenemos el apoyo del PNUD, de UNICEF, de Oxfam, tenemos diversos apoyos, pero digamos el matiz, ¿no es cierto?, que mi gestión quiere colocar es una experiencia territorial que nos permita, como la escuché a la última ponente, que
que decía, digamos, nosotros tenemos que construir el sistema desde abajo, con, digamos, el territorio. Y las experiencias territoriales, digamos, se pueden hacer desde arriba. Hay algunas que han funcionado, no quiero decir que no funcionen. Les digo también, hay experiencias que han funcionado desde arriba para abajo, algunas menos, otras más o menos, pero yo soy una convencida de que la experiencia territorial y la experiencia con las comunidades, una de las cosas que a mí me sorprendió, no sé si está alguna compañera de Colombia, es que en las varias seguimientos que le he hecho a la experiencia en Bogotá era esta reflexión, digamos, territorial con la comunidad LGTBIQ en el territorio, ¿no? Que cuando uno revisa, digamos, la reflexión, el avance teórico, yo me encontré con esta sorpresa, y esa sorpresa, digamos que, bueno, para mí fue sorpresa, digamos, me imagino que no para la comunidad trans en América Latina, que ellas también reclaman su espacio, digamos, en estos nuevos modelos que queremos implementar. Entonces, decirles eso que vamos a construir, ¿no?, con las herramientas que ya están en proceso y la experiencia territorial. Si ustedes me preguntan en este momento dónde, digamos, tenemos varias opciones que necesitan, digamos, de una construcción más colectiva interna. Y además, por supuesto, hemos cambiado la configuración de nuestra mesa o grupo de trabajo o mesa que estamos convocando con la sociedad civil. En un momento pensamos que íbamos a convocar una mesa de organizaciones. Hoy hemos reflexionado, vamos a convocar una mesa, digamos, ¿qué le diré? Defensoras, gestoras, implementadoras, pensadoras sobre el tema de cuidados, ¿no? Con la cual vamos a ir conversando sobre cómo hacemos, digamos, el proceso. Eso, digamos, en relación a los pasos que estamos dando, ¿no? Y luego, digamos, también, bueno, ¿qué voy a decir? Yo me siento sumamente agradecida, y yo creo que el Ministerio también, con el apoyo, digamos, que tenemos sobre el tema de cuidados, de todas las agencias, de CEPAL, de la OEA, de fundaciones, de la ESI también, que nos ha ofrecido su apoyo, pero tenemos que definir los pasos, y nosotros esperamos esta ruta que estaba, digamos, en camino. Hemos hecho algunos reajustes y pensamos compartirlos con el conjunto, ¿no?, de las organizaciones de sociedad civil que están trabajando temas de cuidado, y también con el PNUD. Tenemos una reunión pasado mañana y hemos ido conversando con AECI, también hemos conversado sobre cuál es el camino que queremos seguir, y por eso nosotras, Alejandra, encantadas de participar, digamos, con Oxfam, que esto nos parece central y fundamental. Le voy a dejar luego, está también con nosotros Grecia Rojas, nuestra viceministra de Poblaciones Vulnerables, ¿no?, que también estamos tratando en este grupo de trabajo interno de construirlo a partir de los 2 viceministerios, y lo cual yo estoy muy contenta. Yo siempre digo que las feministas en el Perú tenemos una deuda con las poblaciones vulnerables, y entonces tenemos acá ahora en el viceministerio Grecia Rojas, y esperamos pagar nuestra deuda histórica que tenemos también con los adultos, adultas mayores, y con las personas con discapacidad, no solamente las vinculadas con la violencia. Y
eso, no sé si algo más, esperamos, Alejandra, como siempre, contar con el apoyo de Oxfam. Yo, cuando ha venido el desastre de Patás, ¿no? Me acordé mucho de ti, ¿no? Y pensaba cómo en una zona, digamos, se puede construir un edificio de 11 pisos en una zona donde no, digamos, era cualquier arquitecto o cualquiera habría dicho, o cualquier persona hubiera dicho con sentido común que no podía haber una construcción, y cómo, digamos, pensaba yo en Patás, que no tiene un centro médico, pero, digamos, hay una minería informal tan grande, ¿no? Y un espacio que ha crecido exponencialmente de población, donde tenemos trata, tenemos no solamente trabajadoras sexuales, sino prostitución, ¿no es cierto? Que no... y pensaba, ¿cómo podríamos hacer en un lugar como Patás para establecer un sistema de cuidados? Porque tenemos que en un país tan diverso como el nuestro, pensar, digamos, en sistemas de cuidado no solamente para las grandes ciudades, sino cómo pensar en y lo pongo, ¿no es cierto?, para quienes nos acompañan de Uruguay, de México y de Argentina, que este es un distrito, ¿no es cierto?, que ha sido muy golpeado por las lluvias recientemente, y que nos pone como de cara en un espejo a la diversidad que es nuestro país. Y yo me preguntaba, ¿cómo haríamos un sistema de cuidados en Patás, ¿no? Y entonces, pensando, digamos, en Patás y también pensando en las experiencias más urbanas que hay en el sistema, en los sistemas de cuidados, era como también dialogar y ver la posibilidad, digamos, que los sistemas de cuidado se puedan desarrollar en zonas rurales, andinas y amazónicas, porque tenemos que pensar, digamos, en rutas y horizontes mucho más grandes, digamos, que en los que nosotras estemos, ¿no? Y entonces me siento, y termino con esto, acompañada por Oxfam, ¿no?, en esta ruta que va más allá de mi instancia como ministra de la Mujer, sino que es una ruta de un horizonte importante para disminuir las desigualdades de género en nuestro país, el sistema de cuidados, y que estoy segura que con muchas de las que nos acompañan hoy, con Alejandra y con Tania, tendremos para muchos años de ver cómo hacemos realidad en nuestros países y en especial en el Perú, que los sistemas de cuidados tengan un alcance más diverso, más masivo, ¿no? Y que sirvan, ¿no es cierto?, para que las mujeres tengamos más tiempo, digamos, para la política, ¿no es cierto?, para la creatividad, ¿no es cierto?, o para, si queremos, para irnos al cine, ¿no es cierto?, si es que hay cine en algún lugar, o para el descanso, ¿no? Gracias a ustedes. Un abrazo. ¿O quiere decir algo tú? Sí. Ok. Perdón, perdí el audio de pronto. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Ok, disculpen. Muchísimas gracias, Diana, por tu liderazgo, por tu reconocimiento y por el esfuerzo que están haciendo desde el ministerio. Efectivamente es una gran noticia el avance en la encuesta nacional del uso del tiempo. Es una vieja demanda, y como me convenciste y como efectivamente coincidíamos en que es urgente generar conocimiento para poder hablar en los términos de la política pública de esta demanda que el movimiento feminista trae,
aquí hay un rol clave que se quiere jugar. Hemos completado el tiempo de la presentación de la ministra. Tenemos algunas preguntas y luego vamos a volver a abrir un espacio para respuestas y demás. Veo, Diana, que están pidiendo la palabra. ¿Quieren complementar con algo? ¿No? Vale. Entonces, entro a las preguntas que nos han dirigido los participantes. Primero para Valentina. Cuando se habla del Sistema Nacional de Cuidados, ¿se estaría hablando de la creación de un programa presupuestal articulado? ¿Por qué el Sistema Nacional de Cuidados debe tener una rectoría de género? Creo que, Valentina, ahí has puesto el dedo en la llaga de muchas discusiones de la región, ¿no? ¿Por qué una rectoría de género? ¿Por qué es la disputa, ¿no? ¿Cuáles son las virtudes? ¿Cuáles son los retos? Y un poco cuál es el alcance de esta forma. Voy a plantearles las preguntas a todos para que también puedan irlas preparando, ¿no? Para Delfina, ¿cuál es el rol de la sociedad civil en la creación de un sistema nacional de cuidados? Ahí tenemos mucha expectativa y la audiencia tiene mucha expectativa de conocer la experiencia de ELA, ¿no? Creo que ustedes juegan un rol clave en Argentina, ¿no? Y yo complemento una pregunta adicional y es, porque en eso nos parecemos Argentina y Perú, esto de ir navegando crisis, ¿no? Que es cómo maduramos la discusión de sistemas, de políticas públicas cuando estamos en vaivenes de crisis política, y en este caso de crisis económica. ¿Cuáles son un poco los retos o las lecciones que ustedes tienen que pueden ayudarnos a darle sostenibilidad a esta discusión, ¿no? Para Marta, tenemos una pregunta de la audiencia. Nos dicen que en la audiencia nos están diciendo que preocupa el presupuesto como cuidadoras no remuneradas familiares de personas con discapacidad, porque una ley sin presupuesto queda en nada. ¿Es necesario un cambio en la recaudación de impuestos para ello? ¿Cómo se solucionaría, no? Y aquí sumo un poco a la pregunta que ha planteado la ministra Miloslavich, que la tenía aquí, pensando en México, ¿no? ¿Cómo pensar un sistema de cuidados desde la ruralidad? Porque creo que nuestra reflexión natural está muy orientada a las ciudades, y creo que desde ahí podemos construir cosas necesarias y probablemente van a ser como la vanguardia, pero cuando uno conversa con las mujeres indígenas, desde los territorios, la experiencia de los cuidados es aún más diversa, y no solamente es esencial pensarla desde esa interculturalidad, sino también en su relación esencial con los recursos naturales. Y ahí se complejiza aún más, digamos, la gobernanza y los mandatos, porque terminan conectándose los temas vinculados a alimentos, agricultura, etc. Entonces, México, con una realidad similar a la nuestra, sería muy interesante saber cómo ha madurado la reflexión en el caso de ustedes, ¿no? Y para la ministra Diana Miloslavich, la pregunta de varios en esto es, si pudiese resumir un poco cuáles son la orientación del proyecto de ley del Sistema Nacional de Cuidados para Perú, cuáles son como los elementos centrales y cuáles son los siguientes pasos, ¿no? Este órgano de diálogo, esta mesa de diálogo, qué naturaleza, qué rectoría, qué plazos, ¿no? Si pudieran desarrollar algunas de estas ideas. Tenemos 5 minutos para esta última fase y luego tendremos palabras finales. Muchas gracias. Vamos con Valentina primero, vamos. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, ¿por qué debe ser rectorizado por el organismo rector en género? Yo creo que porque si hay algo que define a los cuidados dentro de toda la multiplicidad conceptual sobre un concepto que está en constante redefinición y que no hay consensos, pero si hay algo que lo define es su feminización, digamos, ya sea en el ámbito remunerado como no remunerado, somos las mujeres las que cargamos con esta responsabilidad y el cuidado estructura la vida de las mujeres. Entonces, creo que este es el organismo rector debe ser el organismo encargado de impulsar la igualdad de género porque es quien puede y quien va a velar porque este sistema no reproduzca desigualdades de género. No necesariamente un sistema de cuidados o una política de cuidados tiene perspectiva de género. De hecho, se ha demostrado que hay políticas de cuidado que incluso aumentan el trabajo de las mujeres. ¿Por qué? Porque ponen servicios lejanos, porque ponen servicios donde no hay transporte público. Entonces, esta mirada de velar porque un sistema de alguna manera
pueda empoderar o pueda generar autonomía económica para las mujeres, solo la va a garantizar el organismo rector en género, y créanme que Uruguay, desde mi punto de vista, se equivocó al no poner a liderar al Instituto Nacional de las Mujeres, y ustedes dirán, Uruguay es una buena experiencia. Uruguay debe ser el único país del mundo que colocó a un varón a gestionar y a liderar el Sistema Nacional de Cuidados, que será un varón que tendrá sus convicciones feministas, pero que desde mi punto de vista no corresponde ni nunca debió haber sucedido, con todo el respeto que tengo por Julio Bango. Me parece que tiene que ser un organismo que tenga en cuenta que es necesario que las trabajadoras del cuidado sean reconocidas, mejor remuneradas, que se fortalezca su formación. Bueno, todo eso tiene que ver con que haya un organismo que sea convencido y que tenga por ley la misión de velar por esta desigualdad, por esta redistribución y por esta transformación de la desigualdad. Y déjenme decirles que esto no lo garantizan los organismos de infancia, ni de personas mayores, ni de discapacidad, ni los ministerios de igualdad, de bienestar, ni de desarrollo social. Lo garantizan los organismos rectores de género. Esa es la experiencia, digamos, de cualquier política pública que quiera tener perspectiva de género. Luego, eso es lo primero que se diluye. Así que esa es mi posición. Buenísimo. ¿Sigo yo, Alejandra? Buenísimo. Bueno, para ser breve, que ya estamos sobre el tiempo, las preguntas tenían que ver con el rol de la sociedad civil en la creación del sistema y un poco los retos en países con crisis recurrentes, ¿no? Yo creo que en nuestro caso, a diferencia de Uruguay, digamos que ya ha pasado un proceso, ¿no?, de creación y de institucionalización, y ahora quizás algunos retrocesos, o que están viendo los desafíos que tiene una vez que ya se empieza a implementar el sistema, de sostenerlo, de mejorarlo. Estamos ahora en un proceso de que se pueda discutir ese sistema, que se pueda aprobar ese sistema, y que se pueda empezar a implementar una mejora y articulación de servicios. Y yo creo que en ese sentido, desde la sociedad civil, al igual que en coordinación y nutriéndonos también de la academia, que es súper importante la relación sociedad civil y academia, en este tema ha sido durante muchos años de estar, como decía antes, construyendo como esta masa crítica que esté todo el tiempo poniendo sobre la mesa el impacto que tiene la desigualdad en la distribución de los cuidados en la desigualdad de género, y de qué manera invertir en políticas de cuidado tiene un retorno positivo, como decía Marta, en múltiples niveles. En nuestro caso, por supuesto, lo que más nos interesa tiene que ver con la autonomía de las mujeres, con la calidad de vida, pero por supuesto hay argumentos económicos que hay que poner sobre la mesa, que en muchos casos son los que definen la atención y el nivel de involucramiento que pueden tener otros actores que no tienen quizás perspectiva de género, o bien que no tienen los mismos principios que nosotras. En ese sentido, yo creo que nuestro rol ha sido en estos años, o al menos hemos intentado colaborar en términos de generar evidencia, de estar brindando evidencia e información concreta, tanto a legisladores como legisladoras, tomadores de decisiones. Es decir, nuestro trabajo en este caso ha sido mucho de incidencia legislativa y de incidencia política, y es brindando evidencia, ¿no? Evidencia concreta, con investigaciones cuantitativas y cualitativas. Creo que eso es un rol esencial, al menos por parte de ella, ha sido ese el aporte que hemos tenido, y de hecho el valor que muchas veces nos destacan, ¿no?, a lo largo de todos estos años y con los distintos gobiernos que hemos tenido. Y por otro lado, yo creo que en términos de la crisis económica, y ya con esto cierro, creo que el desafío que tenemos es poder plantear que esta discusión es profundamente económica. Es decir, así como es un tema muy sensible, porque efectivamente probablemente haya sectores que no les parezca prioritario invertir, o que el Estado invierta en un contexto de crisis en cuidados, nosotros tenemos que poder, que lo hacemos, pero tenemos que poder convencer y demostrar que esto tiene un impacto económico en el día de hoy. Es decir, que esto no es que no tenga un impacto, está teniendo un impacto negativo que asumen las mujeres, es decir, y que en definitiva para nosotras es un impacto que también es negativo para la igualdad y para el desarrollo y el bienestar de toda nuestra sociedad. Pero creo que tenemos que poder mostrar que esto es una discusión económica, que no está, ¿no?, al lado y en una discusión secundaria de las discusiones importantes
de crecimiento económico o de desarrollo como piensan muchos sectores, sobre todo masculinizados. Así que creo que ese es nuestro desafío, es poner sobre la mesa que esto es central también para una salida económica con igualdad y con inclusión real. Así que ahí la dejo, un gran desafío, digo, no menor. Así que bueno, en esas estamos. Gracias, Delfina. Marta. Gracias, Alejandra. Voy a tratar de contestar porque en realidad es nuestro problema también, ¿no? El tema de la ruralidad y sobre todo de los cuidados comunitarios. Nosotros hemos impulsado en México del año pasado para aquí una alianza que se llama Alianza Global de los Cuidados. Esta alianza lo que impulsa es justamente poner en el debate internacional el tema de los cuidados, pero también compartir experiencias y cómo están resolviendo las mujeres de otros países y los organismos de igualdad y los otros países, otras culturas también, cómo están resolviendo el tema de los cuidados. Y personalmente es el tema de los cuidados comunitarios, ¿no? Porque yo creo que ahí, como decías Alejandra, ahí hay un reto enorme. Creo que no podemos mirar, nosotros tenemos el Sistema Nacional de Cuidados, nosotros lo hemos está inscrito en lo que en México se conoce como la Política Nacional de Igualdad, de la cual yo soy directora general. La Política Nacional de Igualdad en México consta de 3 instrumentos. Un instrumento es el Programa Nacional de Igualdad, que es el rector, ¿no? la hoja de ruta de la igualdad en el país, y luego el sistema que articula esto, ¿no? Y luego otro que es la observancia por parte de derechos humanos que nos controla, nos observa, ¿no? Para ver qué estamos haciendo y cómo lo avanzamos. Pero lo que quiero decir es que el sistema de cuidados está inscrito en esta Política Nacional de Igualdad. Y ahí esa Política Nacional de Igualdad es interseccional, tiene visión territorial, o sea, tiene una visión, hemos hecho el esfuerzo por tenerlo, pero la implementación, por supuesto, es el reto, y estoy de acuerdo con la colega que lo preguntó en las preguntas, porque creo que es justamente salirnos de la blanquitud, de las ciudades y de la lógica urbana para entrar en los territorios donde las mujeres primero tienen que ser conscientes de lo que son los cuidados, porque está tan íntimamente naturalizado también su rol, que como decía Valentina, puedes crear servicios que no se usen, porque simplemente no se sienten como necesarios, o se sienten que están cuestionando el propio rol de las mujeres para el cual se les ha dicho desde el principio que nacieron, ¿no? Entonces creo que eso es un tema importante, hablando de lo que decía la ministra sobre a mí también el sistema distrital de Bogotá, cuando le preguntan ustedes a la que la coordina, pues platica, ¿no? De que abrieron guarderías que las mujeres no querían usar, justamente porque pues entonces, ¿qué hacemos nosotras, no? Entonces, ¿para qué servimos si toda la vida se nos ha dicho que esa es nuestra identidad? O sea, está atado a nuestra identidad psíquica, no solamente a nuestra identidad de roles o estereotipos, ¿no? Y yo, nada más, yo disiento de lo que dice Valentina con respecto al tema de que no puede dirigir un hombre un sistema de cuidados. Yo creo que ahí diferimos, porque yo creo que un cuerpo de masculino, de hombre o mujer, no hace a la conciencia de género. Yo creo que efectivamente hay mujeres que son completamente conservadoras y retrógradas. Yo me acabo de encontrar con la ministra, con el mecanismo de avance de las mujeres de Uruguay en un encuentro internacional, y yo preferiría tener a Banco ahí. Entonces, quiero decir que su posición fue completamente retrógrada sobre el sistema de cuidados, y era un evento internacional. Entonces, quiero decir que sus críticas fueron, pues, desde un punto de vista neoliberal. En realidad el problema es el liberalismo, el neoliberalismo, y es donde es donde se recorta. El problema de los sistemas de cuidado efectivamente tienen que ver también con presupuesto, pero para mí, si me dijeran que tengo que elegir un punto sobre el cual hay que trabajar y hacer incidencia, y me acuerdo lo que acaba de decir Delfina, tiene que ver con la voluntad política. La voluntad política hace todo. La voluntad política crea el presupuesto, la voluntad política hace los tiempos, la voluntad política pone las mejores personas y capacidades y talentos a trabajar. Quiero decir, para mí es un tema que luego viene, ¿no? El presupuesto viene, pero la voluntad política es fundamental. Y ahí creo que el trabajo de ELA y de las personas y las organizaciones de la sociedad civil que hacen incidencia política, mis respetos. Yo creo que es importantísimo, es una labor del primer orden. Gracias. Muchas gracias, Marta, y realmente nos dejas la tábola calda, como dicen los italianos, para darle la palabra a Diana, nuestra ministra de la Mujer.
Miren, yo lo voy a dividir con mis viceministras, ¿ah? Porque ya todo actúa así en colectivo. Decirles, bueno, que para nosotros el cuidado es un derecho y también es un reconocimiento al trabajo no remunerado de las mujeres, ¿no? Y ese es un tema central. Quizás hemos dividido, ¿no es cierto?, 2 minutos para María Pía y 2 minutos para Grecia. Gracias, ministra. Bueno, buenas tardes con todos y para ir precisa con todas, para ir precisa a la pregunta que nos han hecho, como bien dice la ministra, para nosotros una de las consideraciones principales para la creación de un sistema nacional de cuidados es evidenciar al cuidado como un derecho. Y no solamente como un derecho, sino también como el reconocimiento a la labor, en su mayoría de mujeres, que realizan las labores de cuidado y lo cual también las priva muchas veces de poder ejercer a plenitud sus otros derechos, ¿no? Y que limita también el acceso a oportunidades educativas, oportunidades laborales, entre otras. Nosotros tenemos un marco de política en el cual estamos desarrollando este Sistema Nacional de Cuidados, que es nuestra Política Nacional de Igualdad de Género, que en su objetivo 4 nos habla justamente de fortalecer las autonomías de las mujeres, que es la autonomía política, la autonomía física, la social y la económica. En este marco es que buscamos que el Sistema Nacional de Cuidados sea un sistema que tenga el enfoque de género, que sea creado desde el enfoque de género, el enfoque interseccional y el intercultural. Esto bajo una sombrilla, obviamente, de derechos humanos. ¿Por qué? Porque nos permite visibilizar y responder ante una realidad diversa culturalmente, pero también territorialmente por todo lo que ya señaló nuestra ministra, poniendo, por ejemplo, lo que ha ocurrido en una zona como Patás, ¿no? Entonces, por eso el enfoque de género, por el fortalecimiento necesario que necesitamos para las autonomías de las mujeres, pero también para el reconocimiento de su trabajo no remunerado y sobre todo un enfoque de género, porque el problema público que nosotros reconocemos para la creación de un sistema nacional de cuidados es justamente la división sexual del trabajo. Y es ahí hacia donde apuntamos. Para no extenderme más, en el marco de lo que estamos haciendo, ya hemos iniciado con, como lo ha dicho la ministra, con una ruta que tiene herramientas y productos concretos. Uno de esos productos y que está por iniciar es el mapeo de los servicios de cuidado a nivel del Estado peruano y cuál es la situación en la cual se encuentran en este momento que nosotros estamos planteando el sistema. Número 2, ya contamos con los resultados y los hallazgos de un primer proceso participativo que se ha logrado hacer a más de 7,000 personas entre cuidadoras y personas que reciben los cuidados, porque el enfoque de género, el interseccional y el intercultural también nos permite garantizar los cuidados especializados que esta población necesita y las herramientas que necesitan también las personas que dan los cuidados, ¿no? Nuestro proyecto de ley, como ya bien lo ha mencionado la ministra, está en una fase preliminar. Como fecha tenemos 15 de abril para estar contando con la propuesta final. Esto en el marco también de la recepción de los aportes que venimos recibiendo de las instituciones, organizaciones de sociedad civil a quienes les hemos brindado la propuesta preliminar. Muy buenas tardes. Yo creo que no voy a llegar a los 2 minutos que me dio la ministra, pero haré mi mejor intento. Yo quiero incidir nuevamente en la calidad de derecho que le queremos otorgar a partir del trabajo que venimos realizando al cuidado. Porque el otorgarle la calidad de derecho ubica al cuidado en una esfera privilegiada. Por un lado, le da una responsabilidad específica al Estado de proteger, de promover, de brindar servicios, de desarrollar políticas y a la vez también lo ubica en el espectro de la universalidad de los derechos humanos, es decir, es un derecho que debe llegar a todos y cada uno de los seres humanos en todos los países, ¿no? Entonces hay un espectro muy grande que es la garantía de este derecho en relación a los demás y con relación a nuestras propias vidas. Entonces el reconocer el cuidado como un derecho a ser cuidado y a cuidar, lo que permite también desde un enfoque de género es redistribuir el trabajo doméstico no remunerado, la carga total, ¿no? La carga total del trabajo doméstico no remunerado que casi exclusivamente recae en las mujeres y que, como sabemos, en tiempos de pandemia está
creció de manera desmesurada. Por otro lado, también supone reforzar la corresponsabilidad, ¿no?, de esta distribución, de la responsabilidad, pero no solamente entre los hombres y las mujeres y los miembros de la familia, sino también hacerlo con la comunidad, con el Estado y con la empresa, ¿no? Es como amplías este concepto de responsabilidad, de corresponsabilidad, mucho más allá del ámbito doméstico, invadiendo lo público y evidenciando y poniendo el foco de atención en esta esfera tan importante de la vida humana. En esa medida, creo yo, que permite también analizar de manera mucho más integral los cuidados, porque no solamente entonces estaríamos enfocándonos en las infancias y las adolescencias y en las mujeres en edad reproductiva, que generalmente tendemos a hacer eso, sino mirar más allá, mirar el cuidado a las personas adultas mayores, el cuidado a las personas con discapacidad y también obviamente el pensar en qué momento de nuestras vidas podemos realizar actividades de cuidado según la edad en la que tengamos, porque decir que las niñas no cuidan y que van a dejar de cuidar no es cierto, porque de todas maneras, según las edades que tengamos, o adultas mayores también, siempre realizamos algún tipo de acción o de tipo de actividad de cuidado, y eso creo que es importante darle una vuelta ahí, ¿no? Según la edad que uno tenga, qué responsabilidad de cuidado asume. Yo soy de las personas que decimos que las mujeres, aunque no tengamos familia directa, o sea, no tengamos hijos, hijas, nunca nos libramos de alguna tarea de cuidado. O sea, la maternidad social es una realidad que vivimos todas y siempre terminamos cuidando a alguien de la familia, o alguien que no es de la familia, o sea, es algo que siempre terminamos, creo, desarrollando las mujeres y eso es, creo, lo que es una de las propuestas que parte a raíz de este reconocimiento de cuidado como un derecho. Muchas gracias. Muchas gracias a las viceministras, realmente es un placer poder tenerlas y poder contar con su participación en esta discusión. Estamos llegando al final ya de esta mesa. No puedo dejar de hacer un comentario que me resulta muy poderoso por lo que significa para nosotras desde el movimiento de mujeres, el movimiento feminista. Tener a la ministra y a sus viceministras hablando de cuidados debajo de de María Elena Moyano, en el contexto de lo que significa, lo que ha significado en la lucha del movimiento de las mujeres por la vida en nuestro país. Y el sistema de cuidados es un sistema por la vida. Quiero darle la palabra a cada uno de ustedes, un minuto de despedida y de reflexión final para cerrar este segundo episodio de Cuidar en tiempos de pandemia, que es un aporte a la discusión y a la cocina colectiva para caminar por un sistema de cuidados en el Perú también. Valentina. Bueno, agradecer la invitación y invitarlas a seguir fortaleciendo estos espacios de diálogo y sobre todo a procurar que sus sistemas de cuidados que están en construcción sean lo más sólidos posibles en términos de legislación, de sostenerse en el tiempo. Ya ven que Uruguay cambió de gobierno a un gobierno neoliberal y estamos absolutamente frenados respecto a cualquier avance, no hay nuevos ingresos, no hay nuevos servicios, se está rediseñando hace 2 años, por lo tanto no tomar nada por sentado, buscar todas las garantías posibles y los acuerdos y los socios posibles para que esto se sostenga a lo largo del tiempo, porque no hay sistema de cuidados que se realice en un periodo de gobierno, así que nada, alentarlas a eso, a construir bases sólidas, porque los vaivenes políticos tienen esto y es necesario esto que yo traía al principio, de que también la ciudadanía pueda demandar aquello de lo cual pudo ejercer, hizo uso, y bueno, y cuando eso no está más, lo pueda demandar como se demandaría si hoy o mañana cierran las escuelas, lo pueda demandar desde ese mismo nivel de apropiación. Así que nada, un gusto como siempre y a las órdenes. Muchas gracias, Valentina. Delfina. Bueno, no, también simplemente agradecerles, creo que fue un panel súper interesante el que tuvimos con las distintas experiencias. De mi parte, bueno, para nosotras es muy rico poder compartir experiencias regionales y esperamos poder tener otros encuentros de este tipo porque, como decía, sabemos que nos queda como mucho todavía por delante, es decir, todavía estamos esperando que se presente el proyecto, así que seguramente vamos a tener que tener muchos debates y aprendizajes como para
tomar esto que nos está diciendo Valentina, ¿no? De poder fortalecer desde el inicio al sistema y darle una institucionalidad fuerte, que seguramente además nos va a tocar con un cambio de gobierno si esto avanza. Así que, nada, simplemente quedo a disposición para que podamos seguir articulando y enriqueciéndonos entre los distintos movimientos feministas y sociedades civiles y academias de los distintos países de América Latina, que creo que es un buen camino. Así que muchas gracias nuevamente por la invitación y eso, quedo a disposición. Gracias, Delfina. Marta. Gracias también por este espacio de debate. Saludo también a la presencia de la ministra, ¿no? Porque creo que es importantísimo para Perú, pero también para nosotras, para también escuchar a las colegas de Perú qué están pensando y por supuesto ofrecernos también como apoyo, como espacio de reflexión también y de debate, y a veces de lloro también, ¿no? Porque muchas veces de eso se trata también. Yo lo que quiero decir es que efectivamente esto es como un circo de muchas pistas, ¿no? Hay que institucionalizar, hay que poner candados, hay que movilizar a la sociedad civil, hay que construir ciudadanía, o sea, todo lo que hemos estado diciendo, pero todas esas pistas suceden al mismo tiempo. Entonces, hay que crear una comisión de coordinación con la participación de la sociedad civil, pero al mismo tiempo con sociedad civil y con academia, pero al mismo tiempo hay que reforzar las instituciones, que son finalmente las responsables y las que van a garantizar la puesta en marcha. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo, y como por eso digo, no hay una sola cosa que sea en primer lugar, hay que hacer todo al mismo tiempo, y eso es lo que nos tiene tan agobiadas también, ¿no? Porque quieren avanzar todo y todo sucede al mismo tiempo. Pero yo creo que una cosa importante también para nosotras, en todo caso en México, es estar colocando la reforma constitucional y poniendo el derecho al cuidado en la Constitución. Ustedes saben que nuestros países que son frágiles constitucionalmente, institucionalmente, normativamente, pues meter y que sobre todo que son débiles en cuanto a pactos de Estado, ¿no? Es decir, que de un gobierno a otro todo lo deshacen. Entonces poner a veces por eso nuestras constituciones suelen ser muy gordas, porque ahí es una manera de anclar, una manera de poner un candado a un derecho, ¿no? Y poner el derecho al cuidado en la Constitución creo que para nosotras es muy importante, está ahora en este momento en debate en Senado para su reafirmación, y también la creación en la propia articulado ordena la Ley General de Cuidados, que ahí sí que tenemos también, como decía Delfina, el reto del Estado federal, que también nos pone, a veces son obstáculos y a veces son oportunidades, Delfina, porque a veces lo que no puedes hacer a nivel federal lo puedes también negociar a nivel de los estados, o sea, no todos son dificultades. A veces tienes un mejor interlocutor con un grupo de un estado o una provincia, como se llama en Argentina, que te permite negociar o avanzar. Aquí hay estados que están avanzando muy rápido también en términos del sistema de cuidados. O sea que bueno, nada más saludarlas y agradecer a Alejandra, por supuesto, y a todas las que han puesto lo mejor y lo más importante que teníamos y tenemos para compartir con toda la generosidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marta. Diana. Miren, decirle que les voy a compartir, ¿no? A través de Alejandra, digamos, lo que tenemos aquí, lo que tengo aquí, ¿no es cierto?, con reflexiones también, digamos, de las evidencias, ¿no?, las preocupaciones que tenemos de que, digamos, que en el porcentaje alto de mujeres que con la pandemia dejaron de trabajar, el 15% de ellas, ¿no es cierto?, fueron, digamos, por tener que cuidar, ¿no es cierto?, por dedicarse al cuidado. Decir que en este 44% de mujeres que perdieron el empleo de la pandemia, digamos, aún no sabemos con exactitud cuántos la han vuelto a recuperar. Entonces, tenemos una dificultad enorme también en este impacto que ha tenido en la vida de las mujeres. Los resultados de quienes nos acompañan en la mesa están a su disposición, ¿no es cierto?, los resultados de las 2 encuestas, las 2 consultas, la legislación, directamente o a través de Alejandra, toda la información estadística están a su disposición. Y decirles de que, bueno, cierro diciendo de que somos un equipo, nos acompaña también Gabriela Adriancén, y lo que queremos es también
digamos, construir una institucionalidad y que quede, digamos, anclado en el Ministerio de la Mujer, desde donde se desarrolla las políticas y, digamos, el sistema integral con esta experiencia territorial que estamos, impulsando, ¿no? Porque yo sé, digamos, tenemos claridad que vamos a seguir haciendo desde la sociedad civil, pero creo que tenemos que fortalecer también la institucionalidad de lo que llamábamos hace unos años la arquitectura de género en los estados en América Latina. Eso es central y fundamental, digamos, no solamente para lo de cuidados, sino para lo de violencia, para lo de participación política, para todo lo que hemos venido desarrollando, construyendo, impulsando en los últimos años. Nada, decirles que nos enriquece, ¿no es cierto?, escucharlas y que estamos en relación con ustedes para compartir nuestros avances y también sus opiniones y sus sabidurías, y los saberes, como se dice ahora, y nos vamos a sentir acompañadas, digamos, de ustedes en este proceso en el que estamos. Gracias, Alejandra, y gracias a todas los que me acompañan. Muchas gracias, ministra, y especial reconocimiento a la viceministra y a Gabriela Adriansen, que ha jugado un proceso muy importante, y reconocerle el esfuerzo titánico que está haciendo el ministerio en un contexto sumamente difícil para avanzar con el Sistema Nacional de Cuidados. Todo nuestro agradecimiento. Yo quiero cerrar... Alejandra, permíteme decir una cosita chiquita a una de las participantes. Miren, el Perú es particular. En plena crisis, nosotras, con el apoyo de la sociedad civil, el Congreso peruano aprobó 3 leyes fundamentales en los últimos 2 años en plena pandemia, que fue la ley de paridad y alternancia, que fue la ley de violencia y acoso político, y que fue la ley de trabajadoras del hogar. Entonces, siempre la pregunta es, o sea, si es posible en momentos tan críticos avanzar, y yo creo que más bien las lecciones de los últimos años sí es posible avanzar en momentos de crisis, y es en momentos de crisis, y tengo una reflexión, porque miren, nosotros venimos de un momento, de un periodo de violencia política muy grande en nuestro país, y una región como Ayacucho, que fue muy golpeada en ese momento. Digamos, quienes hicieron cargo de los gobiernos, del gobierno local, fueron las mujeres, y los pocos avances en plena violencia que hubo son, digamos, de 3 importantísimas alcaldesas que asumieron en plena situación de conflicto como de violencia el gobierno local, ¿no? Y yo creo que tenemos ejemplos no solamente en América Latina, sino tenemos en diversas regiones del mundo, como en los momentos de crisis las mujeres avanzan, ¿no es cierto? Y es más o menos, creo, el caso de Perú. Muchas gracias, Diana. En efecto, han sido los momentos en donde el río ha estado más revuelto, que muchos de los avances más progresistas también se han podido dar justamente en procesos de ampliación de derechos. Yo no quiero cerrar este panel sin reconocer especialmente el trabajo del equipo de Oxfam que ha hecho posible este panel, de Carolina Oviedo, de Tania Ramírez, desde el equipo de programas, lo mismo que el equipo de comunicaciones de Andrea Curay, de Jorge Villanueva, y desde evaluación de aprendizaje de Catú. Para nosotros este es un espacio de mucho interés, porque entendemos que avanzar en una perspectiva de economía feminista y de un sistema nacional de cuidados tiene que tener, como decías, Marta, todas las pistas funcionando a la misma vez. Y en todos los países estamos funcionando y aprendiendo, y este cambio tiene que pasar de la demanda feminista a la demanda ciudadana, y creo que y eso se va a dar desde una vigilancia solidaria latinoamericana, porque esto es un proceso en donde un sistema de cuidados pensado y hecho desde y con Latinoamérica tiene una particularidad en la que creo que tenemos mucho que aportar a la discusión global, y mucho por hacer, y estamos haciendo en la perspectiva latinoamericana. Muchísimas gracias a todos ustedes, realmente nos vamos con el corazón lleno por esta mesa tan poderosa. Un abrazo.
Saludos.